desde el PRO y de Cambiemos, ¿no? Gracias, Irina, ¿eh? Gracias a vos. Bueno, estamos con Jorge Alemán. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Alemán o alemán? Alemán. Muy Siempre, bien. Muy buena la rectificación. Siempre estoy con la idea y después Sí. me retan los televidentes, ¿no? ¿Cómo andamos? Muy bien. Acabo de llegar al país de España y estoy asistiendo a lo que se va desarrollando aquí. ¿Y qué clima ha encontrado en la Argentina de Alberto Fernández? Hay, vamos a decir, un problema estructural que hay que asumir, que por un lado hay que ser muy riguroso en describir la catástrofe producida por el macrismo y a la vez hay que introducir una idea de resurgimiento nacional. Combinar estos dos factores comporta un desafío extremo, porque mientras usted es riguroso para describir todo esto mismo que ahora estaba señalando, a la vez no puede dejar la idea de que todo es una catástrofe, porque esto se presta a todo el juego mediático de catástrofes que van de un lado a otro. Así que yo creo que el problema mayor que veo es cómo por un lado se es muy riguroso describiendo la devastación estructural que hubo durante el macrismo y a la vez una propuesta, una épica de resurgir nacional. Bueno, ayer eso justamente lo planteaba Sergio Massa, ¿no? Porque Sergio Massa decía, yo entiendo, porque el presidente con el lunes, no sé si vio el... Sí, lo vi, bueno, sí. Un presidente que no se Excelente. quedó en el pasado, que habla de la actualidad, del futuro, del presente, de todos los temas. Y ayer Sergio Massa decía, bueno, está muy bien que el presidente esté focalizado en todos los temas, pero no nos debemos olvidar de las cosas que hicieron en estos 4 años que ocurrieron en la Argentina y para Sí. comunicársela a la sociedad, ¿no? Es fundamental, sí, es fundamental, pero hay que reconocer que desde el punto de vista de la organización de un discurso, describir por un lado una catástrofe y mostrar por otro lado Esperanza. algo esperanzador es realmente un ejercicio de la retórica muy difícil, ¿no? Pero ¿no lo siente que ya la misma sociedad ha cambiado las expectativas? Hoy hablábamos, por ejemplo, en la radio con algunos encuestadores que dicen que por primera vez en los últimos 3 años hay una expectativa optimista respecto a la economía este año, por parte de la población. La expectativa es indudable que ha cambiado, pero siempre es necesario al menos un acto que tenga una... Eso es imposible en esta época, pero que tenga la apariencia al menos de ser fundacional. Un acto Ajá. en donde la diferencia entre la administración anterior y esta sea absolutamente irrebatible. Y esto es también muy difícil de producirlo, porque no Bueno, estamos por en el ejemplo, periodo... no sé, la reforma judicial que van a... La reforma enviar. judicial sería un ejemplo, la tarjeta alimentaria es otro ejemplo, lo que estaban explicando ustedes. Pero claro, siempre tenemos que ver cómo la propia sociedad asimila esto, de que verdaderamente distinga un acto que defina el rasgo más específico de este gobierno y que lo separe del gobierno anterior. Porque, a ver, con usted lo hablamos muchas veces, el macrismo fue un experto en armar los relatos, todos mentirosos. Sí. Porque hasta el de la inflación, ¿no? Ahora 300% los 4 años, hasta en eso fue mentiroso. Armaron, ellos tenían un relato, siguen, ¿no? Insistiendo, incluso ni admiten, porque pareciera que no gobernaban la Argentina. Usted dice que el gobierno tiene que armar un relato también, pero lo que pasa es que nuestra diferencia con relatos ficticios es que en este caso el relato tiene que estar acompañado de una transformación de la realidad. Claro. Lo único que puede poner freno a la catarata de malentendidos, mentiras, lawfare, en fin, todo lo que se ha estilado en el macrismo neoliberal, es producir una transformación de la realidad que pueda ser visibilizada por el sentido común. Es, vamos a decir, generar un nuevo sentido común. Un nuevo sentido común de la sociedad. Sí. ¿Cómo cómo se puede analizar esto que a simple vista pareciera que es un hecho más, pero que realmente encubre un montón de cuestiones? Este episodio del famoso chancho que le tiran entre ellos, entre ellos se ríen ahí. En Europa sería un episodio del arte contemporáneo.
se usa mucho el estilo de generar actos transgresores que provoquen o despierten, dado de que el arte actual se encuentra con problemas para definir qué es el arte. Así que esto hubiera sido un grupo vanguardista que tira... Pero no fue eso, no fue eso. Esto estuvo teorizado además por un argentino en los años 60, Oscar Mazota, el happening. Ustedes son más jóvenes, no lo deben recordar, pero hubo cosas así. Más bien yo no tengo las claves, pero también hay una larga historia de diversión en la crueldad, de bromas bizarras, bromas pesadas. Este es un país, cuando uno vive afuera, yo llevo 44 años viviendo en España, aquí hay un gusto por la broma pesada. Y hay muchos programas dedicados a bromas pesadas. Y luego hubo muchas prácticas de impunidad con respecto a esto. Pero ¿no representa un sector de la sociedad argentina que se cree impune y con poder, porque tiene dinero, con poder hacer hasta este tipo de bromas o de este tipo de cosas? Sí, representa una especie de taradez bizarra, claro, que está encarnada en un grupo que tiene muchas formas de mal gusto. Por ejemplo, que a la gente le encante Miami es algo incomprensible, porque es uno de los lugares que he visto más horribles del planeta, con todos mis respetos. Ahora, pasa esto, ¿no? Después hoy nos enteramos que en Nordelta 30... que algunos de estos capaz que viven en Nordelta, están colgados de la luz. Claro, y Susana Jiménez que dice, qué horror, desde Punta del Este, mientras vende su mansión de 4,5 millones de dólares, dice, qué horror que nos pusieron 30% de impuestos. Pero entonces esta es una pregunta, Silvestre, ¿en qué pliego de nuestra cultura se fue generando esta condición monstruosa, bizarra, que hace que existan este tipo de personajes y que tengan esta incidencia en el imaginario social? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Y dónde ha comenzado todo esto? ¿Y? ¿Qué nos ha pasado? Yo creo que a partir de, desde luego, la dictadura y luego el menemismo, potenciaron efectos latentes que estaban en esta sociedad. La diversión en la crueldad ya está descrita por toda la literatura argentina. Pero la dictadura y luego el menemismo y finalmente ya el macrismo potenciaron estas prácticas impunes a nivel de los vínculos sociales, ¿no? Porque además el macrismo en el poder, ellos se mostraron y no tenían ningún problema como una clase, una élite que llegaban y eran representantes de esa clase, ¿no? El mismo Álvarez Castillo, a ver si lo podemos compartir de nuevo, cómo saludaba a Álvarez Castillo la llegada, en los términos que habla, la llegada del macrismo al poder. Ahora estoy más optimista que nunca. Tenemos un equipo por primera vez que conduce el país. Creo que en Argentina los últimos 70 años lo manejaron los peores del grado, digamos, y hoy por primera vez hay atrás del volante un piloto y le tengo, digamos, una confianza tremenda. Creo que este equipo puede armar una revolución de Argentina, la que Argentina merece, ¿no? Que tendría que estar, nunca debería haber dejado ese podio de alto que tuvo en su momento. Y hoy tenemos la suerte que ese tipo, viste, se está manejando la Argentina, viste, con capacidad y convocando a un grupo de líderes que lo siguen con pasión, como Larreta, Freire, Peña, Vidal, no sé, todo, Schwarzenegger, viste, creo que son equipos de cracks. Ahí está. ¿Qué decía? No, lo importante es cuando dice no sé, porque claro, la palabra revolución, el podio tan alto que tuvo, en fin, son todas, es de una inconsistencia enorme, pero de nuevo vuelvo a la pregunta de cómo algo así ha tenido lugar y ha tenido apoyos y sigue teniendo apoyos, ¿no? ¿Qué tipo de configuración social hace posible que existan personajes así? Este señor entiendo que está involucrado en el acto en donde cayó sobre la piscina, sobre la pileta del Chancho. Él lo recibió y aparte festejó y le habían dicho, te voy a mandar por Uber el cordero, ¿no? Después lo asaron y se lo comieron, ¿no? Bueno, sí, la Argentina es surrealista, pero el problema, lo dramático de todo esto es lo que estábamos hablando antes, ¿no? La dimensión de impunidad que tiene, ¿no? Y que este señor hable tan convencido de que ¿en qué época histórica estará pensando este hombre que la Argentina estuvo en el podio?
Esto y sumado, vuelvo a este tema, ¿no? Porque digo, es muy indignante, por ejemplo, cuando Susana Jiménez dicen, pero no sé, ¿por qué a los pobres y esto? Y háganle y pónganle un gallinero, enséñenle, ármenle un gallinero a los del norte. También marca, digo, esta... Esto es algo que cuando uno vive afuera, las burguesías no tienen estos fenómenos lúmpenes. Claro. En cambio acá hay ricos lúmpenes que tienen más bien que ver con que no hay una estructura conservadora de las burguesías, ni hay lazos institucionales sólidos. Entonces hay personajes como Susana Jiménez, como este señor, como Mirta Legrand, que pueden ser impunes y decir todo tipo de cosas porque son ricos, pero no pertenecen exactamente a las lógicas burguesas dominantes que hay allá, que han arrastrado el peso de ciertas instituciones, ciertas construcciones morales. Eso no existe aquí. Ahora, entonces, es un sector Jorge, mucho más amoral. Acá, que está muy interesante la charla, acá vamos a la famosa grieta, donde yo diría que no hay grieta, sino que hay cuestiones ideológicas o clasistas, porque esta gente está referenciada, todos, qué casualidad, en Macri. Álvarez Castillo, Susana Jiménez, que decía el presidente Mau, todos están referenciados en Macri como el gran referente político que tienen. Digo, es una cuestión entonces de ideología y evidentemente, aunque la palabra grieta sea una palabra ahora maldita, no existe ninguna nación que sea una superficie plana y que luego se agriete. En toda nación, en su propio origen, hay una serie de antagonismos que la constituyen. El asunto es que el antagonismo en este país ha sido verdaderamente muy desigual, porque son los mismos los que a través de diversas épocas y en distintas décadas van llegando a esto, ¿no? Ahora, igual hay una distancia también muy grande entre lo que ha sido el macrismo y lo que ha sido el menemismo. El menemismo todavía tenía un cierto halo político y había mediadores políticos. El macrismo fue ya la primera irrupción del poder sin necesidad de la construcción de mediaciones políticas. Claro. Es decir, fue un ejercicio absolutamente novedoso desde ese punto de vista, porque hizo desaparecer. Es decir, Menem tenía a Corach, estaba rodeado de políticos. De políticos. El macrismo ya fue otra cosa. Es verdad, coincido plenamente. El macrismo ninguneó la política. Sí, y ya se sostuvo en este tipo de discursos, ¿no? Ahora, y los medios, yo sé que usted siempre ha sido muy preocupado, el poder de los medios, cómo los medios han acompañado y ayudado a forjar también todo esto en la Argentina. ¿Qué es lo que hay que rever? No, el problema es cómo se frena eso, ¿no? El problema es que a los medios, y sobre todo en Argentina, que tienen características muy feroces algunos, como no haya actos que transformen la realidad, usted no puede frenar, porque estar todo el día respondiéndoles tampoco sirve. Es decir, el problema es que ellos te llevan a un terreno donde habría que estar todo el día aclarando cosas. Exacto. Y uno se tendría que pasar el resto de su vida aclarando la falsedad que han dicho. Y esto me parece que es muy poco eficaz. Hasta que no se produzcan ciertos actos transformadores en la realidad, lo que los medios argentinos cultivan no va a tener un freno. No es a través de una mera rectificación de los hechos. Por supuesto es fundamental la rectificación, pero tiene que estar acompañada de actos que sean transformadores. Sin eso no vamos a ningún lado, porque ellos juegan con este desgaste de que uno tiene que estar todo el tiempo aclarando lo que no... Lo que no hay que aclarar o que no es necesario aclarar. En muchos casos no. Exacto. ¿Cómo en esta discusión, cómo se puede confrontar la pelea ideológica contra el poder económico? Porque en el fondo lo que está escribiendo es, nosotros tenemos que dar una pelea ideológica para transformar la sociedad, pero tenemos que enfrentar a un poder económico que domina medios que nos bloquean. ¿Es igual esa pelea? ¿Se puede dar? ¿O hay que ir por el desarme de estructuras económicas para poder avanzar en la transformación? Sí, lo que pasa es que ese desarme de las estructuras económicas, que sería el elemento que usted ya me ha señalado en otra ocasión y es importantísimo, es el elemento material del asunto. Usted, como no transforme lo real de la economía, no pasa nada. Pero luego tiene que eso ser traducido por la sociedad de la manera conveniente. Es
si usted hace una serie de operaciones económicas que no son traducidas culturalmente como corresponde, es complicado. Es decir, supóngase, en España acaba de asumir una coalición progresista. Lógicamente ha tenido que tocar el sector fiscal. Tiene que aumentar la presión fiscal. Simplemente siendo una coalición donde están el Partido Comunista, Unidas Podemos, la Esquerra Republicana y el PSOE, han adoptado medidas fiscales como las de Alemania, nada más que esto, ¿eh? Y claro. sin embargo, ya hay todo un aparato mediático atrás que es que el Estado está robándole a los ciudadanos. Entonces, las medidas estructurales que se tomen en el orden económico no son ajenas a la batalla cultural. Es verdad. Y este es el otro problema del asunto, ¿no? Jorge, un gustazo como siempre. Bueno, bienvenido, un gusto. siempre. Gracias un por gusto, todo. nos ilustra y nos No, bueno, realmente gracias muy por darme la importante. oportunidad a mí. Gracias, por favor. Bueno.